Hoy entrevistamos a la doctora Teresa Femiña Cantor, directora del Laboratorio de Neurofarmacología, Inmunobiología Molecular y Comportamiento del Instituto de Neurociencias de Alicante. Hablamos sobre la relación que existe entre el sistema inmune y el sistema nervioso. Comentaremos la involucración que tiene el sistema inmune en las funciones normales cognitivas del sistema nervioso central, por ejemplo, en la memoria. Después comentamos la gran relevancia que tiene el sistema inmune en los trastornos neurológicos y psiquiátricos. Por último, hablamos de qué biomarcadores y tratamientos basados en la modulación del sistema inmune pueden ser utilizados en psiquiatría. Y sin más, os dejo con la entrevista. Hola Teresa, ¿qué tal? Muchas gracias por aceptar la entrevista. Hola Sergio, muchas gracias a vosotros. Para mí es un placer estar hoy con vosotros. Bueno, pues si quieres podemos empezar la entrevista contándonos a qué te dedicas investigando, cuáles son tus líneas de investigación. Bueno, pues nuestro grupo de investigación tiene como principal objetivo entender cómo la función de circuitos cerebrales asociados con la regulación de las emociones y de la memoria está mediada por mecanismos relacionados con el sistema inmune y que son de especial relevancia en los trastornos psiquiátricos y neurológicos. En particular, enfocamos nuestros estudios en investigar cómo los receptores del sistema inmune innato, por ejemplo, los receptores de reconocimiento de patrones, entre los que se incluyen los receptores tipo TOL, regulan estas funciones en el cerebro, así como descubrir los mecanismos moleculares inmunes que se integran con el metabolismo y que puedan tener un impacto en el procesamiento de las emociones y de la memoria, tanto en la salud como en la enfermedad. Y por otro lado, también cómo la comunicación desde la periferia al cerebro regula estos mecanismos, que incluiría mecanismos asociados con el estrés y alteraciones metabólicas que comúnmente se asocian con la inflamación crónica y con trastornos como la depresión y la ansiedad. Ajá, o sea, claro, es que esto mucha gente, o probablemente la mayoría de la gente no lo sabe, que es que, por un lado, el cerebro tiene un sistema inmune, ¿no?, que llamamos la microglía, células que se dedican, tienen una función inmune, pero además el sistema inmune de todo el cuerpo se comunica de alguna manera con el sistema nervioso y viceversa. El sistema nervioso también se comunica con el sistema inmune, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Efectivamente. Bueno, pues el sistema inmunitario y el sistema nervioso, de hecho, son probablemente los dos sistemas más complejos del organismo. Y clásicamente el cerebro se ha considerado como un órgano inmunológicamente privilegiado, mientras que al sistema inmunitario se le atribuía la capacidad de autorregularse sin influencia del sistema nervioso, ya que se entendía como un sistema relevante solamente en condiciones patológicas, es decir, un sistema de defensa y de reparación, como para la respuesta natural del organismo contra desafíos exógenos y endógenos, como puedan ser patógenos, microorganismos o cualquier daño tisular. Sin embargo, en las últimas décadas se está descubriendo que el sistema inmunitario y el sistema nervioso se influencian mutuamente y trabajan en coordinación para el mantenimiento de la homeostasis, como acabas de comentar. Desde una perspectiva histórica, la investigación de la relación sistema inmune y sistema nervioso se intensificó en los años 50. Las primeras investigaciones que dieron forma al estudio de las interacciones neuroinmunes se basaban en varios descubrimientos clave, como que los factores psicológicos y emocionales influencian la aparición y progresión de enfermedades inmunitarias, como que el estrés altera las funciones inmunitarias, como que el sistema nervioso autonómico, en particular el sistema nervioso simpático, inerva los órganos linfoide, modulando así la función inmunitaria. Y además, las células inmunitarias expresan receptores de neurotransmisores y receptores neuroendocrinos y también pueden producir neurotransmisores y diversos factores neuroendocrinos. Vale. Bien, pues estos descubrimientos relativos a interacciones neuroinmunes llevaron a la aparición de lo que se denominó neuroinmunología o psicoinmunología. Y estos términos reflejan el enfoque y la conceptualización que surgió, en el que el énfasis estaba en la noción de que los fenómenos psicológicos y neuronales influyen en el sistema inmunitario. También una comunicación en la dirección opuesta, es decir, una capacidad del sistema inmune de modular el sistema nervioso,
no se comenzó a tener en cuenta hasta los años 80, cuando se clonó y se expresó recomendantemente las citoquinas, que son los factores de comunicación, tanto autocrina como paracrina, del sistema inmunitario. Entonces, se observó que la citoquina inflamatoria interleuquina 1 podría modular el sistema neuroendocrino activando el eje de respuesta hormonal al estrés. Entonces, desde entonces, digamos que comenzó a coger peso el término inmunopsiquiatría, que destaca un nuevo marco biológico y evolutivo donde nuestros comportamientos y emociones están gobernados por mecanismos inmunitarios. Hoy sabemos que el sistema inmunitario puede comunicarse con el cerebro y regular comportamiento en función del entorno. Y aunque existen muchos mediadores inmunológicos, las citoquinas y los leucocitos son los mayores mediadores de la comunicación entre el sistema inmune y el cerebro. Pero hay muchas formas por las cuales el sistema inmune envía señales al cerebro desde la periferia, y esta diafonía se establece principalmente, digamos que mediante 3 vías independientes. Una sería la vía humoral, que implicaría como un transporte activo al cerebro de los mediadores del sistema inmunitario a través de lo que es la barrera hematoencefálica y los órganos circunventriculares. También, muy importante, la vía neural, que hace referencia a la estimulación por parte del sistema inmunitario de nervios aferentes sensoriales, y de gran relevancia en esta vía es el nervio vago, que es parte del sistema nervioso parasimpático, y esta vía se conoce también como el reflejo inflamatorio. Bien, pues la estimulación vagal de esta ruta neural aferente ocurre normalmente mediante citoquinas proinflamatorias, permitiendo una representación inconsciente en el sistema nervioso, actuando como un órgano sensorial. Y a su vez, el nervio vago eferente responde a esta activación inflamatoria con un reflejo antiinflamatorio, mediante una estimulación colinérgica y la secreción de acetilcolina, suprimiendo así la inflamación excesiva en diferentes órganos periféricos. Por último, también muy importante, esta comunicación se puede producir a través de lo que conocemos la ruta celular. Esta ruta celular comprende el tráfico de células linfoides al cerebro a través de las meninges, y esta ruta ha tomado gran relevancia, especialmente desde el descubrimiento del sistema linfático cerebral. Las células del sistema inmunitario migran al sistema nervioso en condiciones fisiológicas y se comunican con las neuronas y las células gliales, apoyando y modulando la función neuronal, escaneando el cerebro en busca de patógenos y también pues, en busca de daño tisular que pueda ocurrir. Además de todas estas vías que he comentado, desde la periferia al cerebro, es importante destacar la presencia del sistema inmune en el cerebro. Como por ejemplo los macrófagos residentes en el cerebro, que son conocidos como las microglías o también como células de Ortega, ya que fue Río Ortega el primero en llamar a estas células microglía en los años 20. Ajá. Estas células regulan las funciones inmunitarias en el cerebro, la inflamación, y tienen una capacidad fagocitaria y de soporte. Cabe destacar también, Sergio, que en el cerebro también se producen citoquinas y mediadores inmunológicos, no solo por la microglía, sino también por los astrocitos y las neuronas. También se expresan receptores del sistema inmunitario, como los llamados receptores de reconocimiento de patrones, entre los que se incluyen la familia de los receptores tipo TOL, y estos se encuentran expresados en diversos tipos celulares del cerebro, incluyendo las neuronas. Pero su papel y la función que ejercen en las neuronas, por ejemplo, no está aún establecido. Podría que, por un lado, sirvan pues para percibir inflamación o daño en el cerebro y estén interactuando con la microglía en comunicación recíproca para orquestar una protección neuronal.
pero también, por otro lado, puede que tengan una función constitutiva, ¿no?, en la neurona y no exclusivamente dependiente de lo que entendemos como procesos patológicos inflamatorios o lo que se denomina neuroinflamación, sino que puede que interaccionen con mecanismos neuronales para regular la función neuronal, influyendo así pues, en la neurotransmisión. Esto la verdad es que implicaría otras vías de señalización y, de hecho, algunos estudios han sugerido funciones diferentes y mecanismos moleculares de señalización distintos, tanto en la microglía como en las neuronas. Y la verdad es que esto es bastante interesante y se sabe muy poco a nivel molecular y funcional, pero entender estos procesos y su función específica en tipos particulares de células en el cerebro aportaría muchísimo en el conocimiento de los procesos de regulación fisiológica, tanto en la salud como en estados patológicos. Y en fin, todas estas características y más que no he mencionado resaltan el gran papel del sistema inmunitario en el funcionamiento fisiológico del sistema nervioso. Ya lo creo, parece que está muy bien descrito, tanto a nivel molecular como a nivel celular, la involucración, la relación entre sistema inmune y cerebro. Pero me parece interesante si subimos un nivel de abstracción más y miramos a ver comportamiento, cognición o emociones, si en este nivel, que estamos más familiarizados con ellos, ¿no?, en el día a día, si el sistema inmune también regula de alguna manera la cognición y la emoción, por ejemplo. Bien, pues la visión contemporánea es que el sistema inmune actúa de una manera integrada con otros sistemas fisiológicos, en especial el sistema nervioso, y con el objetivo mayor de mantener la homeostasis, digamos. Entonces, el sistema inmunológico ahora se considera como un sensor o incluso otro sentido. Por lo tanto, el sistema inmunológico detecta y reacciona a componentes tanto del mundo externo como del mundo interno y es capaz de procesar e informar al cerebro sobre estos y en consecuencia pues, actuaría modificando el comportamiento. La verdad es que la mayor parte de la información que tenemos proviene de estudios enfocados a cómo el sistema inmune influye en el comportamiento y en las capacidades cognitivas en condiciones de enfermedad. Sus capacidades modulatorias en condiciones fisiológicas, sin embargo, son menos conocidas, aunque es plausible que también module emociones positivas y regule los procesos de memoria y aprendizaje. De hecho, se relacionan las emociones positivas con una mayor salud y con el fortalecimiento del sistema nervioso. Por ejemplo, un estudio sometió a sujetos a la visualización de vídeos cómicos durante 75 minutos al día y se observó un aumento de la actividad de las células NK y de linfocitos T, demostrando que una emoción positiva, como pueda ser la risa, puede fortalecer al sistema inmunológico. Ajá. Por otro lado, también la producción de citoquinas inflamatorias en el cerebro es un proceso fisiológico con gran relevancia en la plasticidad sináptica. Esta plasticidad sináptica es esencial para el aprendizaje y la memoria y por ejemplo, en la región del hipocampo, que es una región en el cerebro, la citoquina interleuquina 1 se produce normalmente durante el aprendizaje y es necesaria para el soporte de lo que se conoce como LTP. La LTP es como un aumento duradero en la comunicación entre dos neuronas y este ajuste en la eficacia sináptica es el proceso fisiológico que sustenta el aprendizaje y la memoria. Ajá. Y en general, el efecto de las citoquinas en las funciones cognitivas es dosis dependiente. Esto es muy importante porque concentraciones basales o incluso ligeramente mayores pueden favorecer los procesos de memoria. Sin embargo, altas concentraciones tendrían efectos inhibitorios y patológicos. Ajá. Bueno, un poco más estudiado es el papel de la microglía. Las microglías tienen un papel importantísimo en la remodelación de los circuitos neuronales mediante la poda sináptica y el mantenimiento de la sinapsis. Además, se sabe que la microglía regula la neurogénesis, influyendo así las capacidades cognitivas y emocionales y regulando también el comportamiento. Por otro lado, los receptores del sistema inmunitario innato, presentes también en neuronas,
pueden desencadenar rutas de señalización que modulen el comportamiento. Por ejemplo, ratones deficientes del receptor inmune tipo TOL4 presentan una mayor ansiedad y una reducción en la interacción social, y esto se asocia a una alteración en la expresión de genes implicados en el comportamiento emocional. Esto demuestra que el sistema inmune también puede regular procesos emocionales independientemente de una señalización inflamatoria clásica. Y bien, entender en detalle los mecanismos moleculares de esta regulación es esencial para poder modular de una manera precisa el sistema y entender las bases de la patología para poder actuar y definir dianas terapéuticas específicas y eficaces. Ajá. O sea que hemos visto que desde luego que el sistema inmune tiene involucración en las funciones cognitivas normales, sobre todo en memoria, y está descrito a nivel celular, incluso molecular, muy interesante. Pero sobre todo la microglía o el sistema inmune en el cerebro es famoso, muy estudiado por su involucración en enfermedades tanto neurológicas como neuropsiquiátricas. ¿En qué consiste esta relación y qué relevancia tiene? Efectivamente, Sergio, sí. Digamos que el sistema inmunológico le está hablando a nuestro cerebro de una manera que puede cambiar la forma en que percibimos el mundo y también cómo actuamos. Y los desafíos inmunitarios, es decir, una desregulación, un insulto inflamatorio exagerado, tanto agudo como crónico, pueden tener consecuencias funcionales en nuestro cerebro. Y en esta última instancia, este impacto funcional cambia la forma en que el sistema inmunológico interactúa con el cerebro, de manera que interfiere con el comportamiento, alterando los procesos emocionales y cognitivos, dando lugar a enfermedades psiquiátricas y neurológicas. Pero lo sorprendente es que la inflamación subyace a diversos trastornos, incluidos depresión, trastornos de ansiedad, esquizofrenia, enfermedades neurodegenerativas, del neurodesarrollo, etc. Y estas alteraciones pueden ser relativas a mayor o menor número de linfocitos, de células NK, a mayor o menor cantidad de citoquinas proinflamatorias, a un incremento en el reclutamiento de monocitos periféricos en el cerebro y a una activación de la microglía, entre una larga lista. Estas alteraciones varían dependiendo del trastorno y la verdad es que a veces es difícil encontrar un patrón coherente, pero lo que se observa es que en las enfermedades psiquiátricas generalmente se asocia a una activación del sistema inmune. Y lo que entendemos es que la inflamación impactaría en el comportamiento, afectando los sistemas neurotransmisores y circuitos específicos y en los síntomas relacionados en estos trastornos. Y está claro que la inflamación se presenta como un mecanismo común que, dependiendo del entorno, podría desencadenar una patología u otra. Por ejemplo, una activación del sistema inmunitario durante el embarazo por cualquiera de los motivos comentados previamente o incluso por el uso prolongado de antibióticos que en consecuencia alteraría la homeostasis del sistema inmune, tiene una gran relación con el desarrollo del autismo en niños expuestos. Ajá. Y bien, para comprender mejor y ver de una manera más directa cómo puede el sistema inmune favorecer la vulnerabilidad de desarrollar un trastorno psiquiátrico, vamos a hablar de uno de los trastornos psiquiátricos más prevalentes y estudiados, que es la depresión. Vale. Bien, pues la depresión es un trastorno caracterizado por un estado prolongado de bajo ánimo, por una falta de motivación, sentimientos de culpa, tristeza y que a menudo se acompaña con deterioro de memoria. Esta patología se ha estudiado durante muchos años y durante décadas se ha dado gran importancia al papel de moléculas neurotransmisoras como son la serotonina y la noradrenalina, ya que los pacientes presentan niveles disminuidos. Ajá. Y es por ello que todos los esfuerzos en investigación fueron orientados a desarrollar fármacos que normalizaran los niveles de estas moléculas. Uh-huh. Y estas son las estrategias de los antidepresivos que se emplean actualmente. Pero investigaciones más recientes demuestran que las bases neuropatológicas de la depresión son mucho más complejas y esto explica el porqué de la elevada incidencia de enfermos y la creciente prevalencia a nivel mundial. Y la verdad es que es muy triste ver que los antidepresivos, además de que tardan mucho tiempo en hacer el efecto, muchos pacientes recaen y en muchos otros pacientes no funcionan. Ajá. Además, tampoco hacen nada para el deterioro cognitivo que se asocia a la depresión.
Hoy sabemos que hay muchos más mecanismos implicados, entre los que destacan la inflamación leve pero crónica, es decir, hay un aumento significativo de interleuquinas 1 y 6, de TNF-alfa y de la proteína CRP, tanto en suero como en plasma, y también modelos animales han demostrado un aumento de estos mediadores también en el cerebro. Otro mecanismo importante por el cual estos mediadores inflamatorios envían señales desde la periferia al cerebro para impactar en los niveles de serotonina cerebrales es la activación de unas enzimas como la IDO que degradan el triptófano y este triptófano es el precursor de la serotonina. Ajá. Esta vía se conoce como la ruta de las quinureninas. Y bueno, es importante destacar que el triptófano proviene de la dieta y que el 70% de su metabolismo se produce en la periferia. Entonces, existe como un balance entre lo que se conoce como ácido quinolónico y ácido quinurénico, y si la quinurenina se metaboliza a ácido quinolónico, este puede atravesar la barrera hematoencefálica, llegar al cerebro y causar toxicidad. Sin embargo, si se favorece el ácido quinurénico, habría neuroprotección. Por lo tanto, la inflamación puede afectar las enzimas que convierten el triptófano en quinurenina, favoreciendo, por un lado, la toxicidad y, por otro lado, disminuyendo la disponibilidad de serotonina y, con ello, la depresión. Ajá. Además, la inflamación estimula la liberación de glutamato, que puede llevar a una excesiva actividad de los receptores de glutamato tipo NMDA, lo que está relacionado con pérdida de plasticidad sináptica, toxicidad y neurodegeneración. Y una de las grandes consecuencias es una disminución en los niveles de BDNF, que es un factor neurotrófico esencial para la respuesta antidepresiva. Por lo tanto, la inflamación se presenta como una situación que, mediante diversos mecanismos, puede alterar redes y procesos neuronales, impactando en las funciones cognitivas y emocionales. Ajá. Esto me recuerda, algunas veces he escuchado en gente que no es experta, gente de a pie, familiares o amigos, que dicen que la depresión, que si tienes depresión es porque quieres, que si tienes fortaleza y miras para adelante, que no tienes por qué tener depresión. Y ahora estamos viendo que hay alteraciones metabólicas, celulares, moleculares de diversos tipos. Luego es más bien eres una víctima, ¿no? Más bien que simplemente es una enfermedad más, ¿no? No es una visión de la vida. Efectivamente. Vale, ¿y cuál es el origen de esta inflamación? ¿De dónde viene? Bueno, hay muchos factores y de hecho todos ellos están relacionados también con un aumento de vulnerabilidad para padecer enfermedades mentales, sobre todo depresión y trastornos de ansiedad. Por ejemplo, un estrés crónico psicológico, que es algo muy común y creciente en la sociedad hoy en día por el estilo de vida que llevamos y bueno, ahora con la situación de la pandemia, pues aún más. El estrés prolongado puede producir una activación crónica del sistema inmunitario, lo que conlleva a la liberación prolongada de cortisol, y esto se ha visto que a largo plazo se asocia con una disminución del tamaño de la región del hipocampo en el cerebro y en consecuencia con depresión y déficits de memoria. Además, el estrés es un factor de riesgo en la disbiosis intestinal. El intestino está compuesto por un microbioma abundante y variado y representa una importante regulación por parte del sistema inmune innato. Entonces, alteraciones en la composición de poblaciones de bacterias se han asociado con ansiedad y con depresión. Y muy interesante que diversos estudios han demostrado que un trasplante fecal de pacientes sanos a enfermos mejora estas patologías. Además, el estrés y los cambios en los estilos dietéticos también se asocia con trastornos metabólicos como la obesidad y la diabetes, que son enfermedades muy prevalentes que se caracterizan por una inflamación crónica de bajo grado. Y también otras enfermedades crónicas, fuentes de inflamación, son las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y los trastornos autoinmunes. También infecciones agudas, la radioterapia, un trauma o una cirugía de cadera incluso podrían también producir una activación del sistema inmunológico. Por lo tanto, todas estas afecciones inflamatorias, tanto agudas como crónicas, pueden afectar nuestro cerebro, nuestra memoria y nuestras emociones,
Pero lo que también es importante es la intensidad y la ventana temporal de cuándo ocurren estos desafíos en la vida, así como la vulnerabilidad individual que podría estar asociada con la genética o la historia de eventos. Bien, pues ahora, si quieres, podemos pasar al tema de biomarcadores. ¿Qué biomarcadores y tratamientos basados en la modulación del sistema inmune pueden emplearse en psiquiatría? Bien, a pesar de los avances en la neurociencia, el diagnóstico de trastornos psiquiátricos todavía se realiza en base a observaciones y cuestionarios a los pacientes y estos están basados en escalas y algoritmos. Esto refleja el limitado entendimiento de la patogénesis de estas enfermedades o la forma en la que son conceptualizadas. Entonces, es urgente, digamos, proporcionar biomarcadores que permitan avanzar en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades psiquiátricas. Sería necesario identificar subtipos biológicos o subgrupos de pacientes con la capacidad de realizar un mejor diagnóstico clínico y de predecir la respuesta al tratamiento, avanzando así en la medicina personalizada. Por ejemplo, en cuanto al trastorno depresivo mayor, las citoquinas proinflamatorias, principalmente interleuquina 6, interleuquina 1 y el TNF-alfa, son los principales biomarcadores que se barajan, ya no solo para el diagnóstico, sino también para la prevención. Y en el caso de la interleuquina 6, estudios epidemiológicos prospectivos han demostrado que tanto niños como adultos que presentan un mayor nivel de interleuquina 6 tienen una probabilidad aumentada de desarrollar depresión en los próximos 10-15 años. Pero todavía la verdad es que es muy complicado hablar de biomarcadores a este nivel y se necesitan muchos más estudios para tener datos más consistentes. Y en cuanto a las terapias que funcionan actuando sobre el sistema inmune, se han desarrollado algunas y parecen bastante prometedoras. Un nuevo fármaco aprobado para el uso en depresión es la ketamina, que es un antagonista de los receptores de glutamato NMDA. La ketamina está actualmente indicada en pacientes que sean resistentes a los antidepresivos convencionales. Y es importante destacar que estos pacientes muestran una mayor concentración de marcadores inflamatorios que aquellos que sí que responden a los tratamientos convencionales. Además, marcadores inflamatorios en sangre, como la interleuquina 6, la interleuquina 1 y el TNF-alfa, se están investigando como biomarcadores predictivos en la eficacia de la ketamina. Y por otro lado, también fármacos inmunomoduladores como el celecoxib, el infliximab o la minociclina, están siendo investigados y muestran resultados prometedores, pero todavía son algo inconsistentes. Y esto podría deberse a una variabilidad clínica y es por ello que los estudios deberían centrarse en identificar los subgrupos de pacientes para tener unas terapias como más adecuadas y más personalizadas. También otras aproximaciones no farmacológicas, como pueden ser el ejercicio físico, han demostrado estimular la arborización neuronal, la plasticidad, las funciones inmunes y prevenir contra la depresión, así como mejorar la función cognitiva. También estudios en animales han demostrado que los mecanismos por los cuales la actividad física es neuroprotectora ante un estrés crónico están asociados con la regulación de la vía de las quinureninas que he comentado anteriormente. Ajá. Me ha causado curiosidad el uso de la ketamina para tratar la depresión. Aquí el objetivo sería mejorar solamente evitar el deterioro cognitivo o también mejorar el estado anímico, emocional. Claro, aquí mejoraría ambos. Y lo bueno de la ketamina es que por un lado, mejora el estado emocional, el estado el bajo ánimo, la falta de motivación, pues todos los síntomas que se relacionan con la depresión. Además, tiene un inicio de acción muchísimo más rápido que otros antidepresivos. Por ejemplo, los antidepresivos que están los clásicos, digamos, que llevan muchos años comercializados,
tardan bastante, semanas, incluso meses, hasta que realmente se consigue un efecto. Y con la ketamina, sin embargo, esto no ocurre. El inicio del efecto es muchísimo más rápido. Y también tiene efectos positivos sobre la memoria, que muchos de los otros antidepresivos no la tienen, y parece mejorar también todo el perfil inflamatorio que se ha visto en determinados grupos de depresión. Ajá. Bueno, pues la entrevista va llegando a su fin. Hemos comentado la función del sistema inmune en el sistema nervioso en salud, también en enfermedad, y también hemos comentado biomarcadores y terapias. ¿Qué te parece ofrecernos unas conclusiones para irnos a casa con las ideas claras? Bueno, pues decir que la verdad es que los mecanismos exactos de comunicación entre el sistema inmunológico y el cerebro y sus funciones en emociones y memoria todavía se desconocen, ya que queda mucho por investigar todavía. Pero no obstante, el hecho de que las alteraciones del sistema inmunológico tengan una característica común y central en el desarrollo de enfermedades psiquiátricas, esto pone de manifiesto su capacidad de modular las respuestas cognitivas y emocionales. Y ahora mismo las investigaciones tratan de aclarar si estas asociaciones son causales y si los mecanismos inmunitarios contribuyen a la etiología de las enfermedades psiquiátricas a través de la alteración de mecanismos fisiológicos que permitan el mantenimiento de la homeostasis. Muy bien, pues Teresa Femenía, muchas gracias por la entrevista. Un saludo. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.